Tessa, le di todo a tu hermano. Estás fuera por un momento. Pensé que lo había escuchado mal. Las palabras me parecieron extrañas, como si pertenecieran a la pesadilla de otra persona, no a la mía. Apreté con más fuerza mi teléfono, sintiendo el filo de la traición atravesarme. La voz de mi padre era tranquila, demasiado tranquila, como si no estuviera desmantelando el trabajo de toda mi vida de un solo suspiro, como si los últimos 20 años no significaran nada. Me obligué a tragar el nudo que se me formaba en la garganta. La vista fuera de la ventana de mi oficina se volvió borrosa mientras mi mente repasaba las implicaciones. El imperio que habíamos construido juntos, por el que había sacrificado todo, ya no era mío. Había pasado años creyendo que yo era la columna vertebral de Michi Enterprises, que mi padre me veía como su igual, como quien continuaría nuestro legado. Me equivoqué. Gracias por hacérmelo saber, dije, mi voz incluso inquietantemente. Pude escuchar a mi padre dudar al otro lado de la línea. Había esperado algo diferente, un grito, una súplica, tal vez incluso una pelea. Pero no le di nada. Tessa, sé que esto puede parecer injusto. Pero colgué. El silencio en mi oficina me resultaba sofocante. El peso de lo que acababa de suceder me oprimía más que cualquier cosa que jamás hubiera enfrentado. Entonces algo cambió. Inspiré lenta y deliberadamente, calmando el fuego dentro de mí. Él piensa que esto se acabó. Él está equivocado. Michi Enterprises no era solo un negocio. Era el sueño de mi padre y de toda mi vida. Había estado allí desde el principio, trabajando a su lado mientras salíamos de la nada. A los 19 años me incorporé oficialmente a la empresa. Si bien mi padre tuvo la visión, fui yo quien la hizo escalable. Construí nuestras estrategias de inversión, amplié nuestra cartera y nos salvé del borde del colapso financiero más veces de las que podía contar. Sin embargo, el año pasado algo había cambiado. Mi padre empezó a excluirme de reuniones clave. Los informes financieros dejaron de llegar a mi escritorio. Mi hermano Liam tomaba las decisiones a puerta cerrada. Liam, el niño dorado, el hijo que mi padre siempre había querido. Mientras yo pasaba mis 20 años en salas de juntas y reuniones de inversionistas, Liam pasaba los suyos en clubes nocturnos y complejos turísticos de lujo, quemando dinero de fondos fiduciarios como si fuera infinito. Nunca le importó la empresa, nunca se ganó su lugar en él. Pero de alguna manera, mi padre lo había elegido él antes que a mí. Debería haberlo previsto. Los informes desaparecidos, las conversaciones en voz baja entre mi padre y sus abogados, la forma en que Liam de repente se había interesado en la empresa después de años de abandono. Había estado demasiado confiado, demasiado ocupado dirigiendo el negocio para notar que el suelo se movía debajo de mí. Y ahora pensaban que se lo habían llevado todo. Me quedé mirando el escritorio de caoba frente a mí, golpeando rítmicamente con los dedos la superficie lisa. Mi mente ya estaba calculando, revisando años de contratos, estructuras legales y planes de contingencia. De lo que mi padre no se dio cuenta, de lo que Liam no se dio cuenta, fue que yo nunca había jugado este juego a ciegas. Cogí el negro. Tessa, le di todo a tu hermano. Estás fuera por un momento. Pensé que lo había escuchado mal. Las palabras me parecieron extrañas, como si pertenecieran a la pesadilla de otra persona, no a la mía. Apreté con más fuerza mi teléfono, sintiendo el filo de la traición atravesarme. La voz de mi padre era tranquila, demasiado tranquila, como si no estuviera desmantelando el trabajo de toda mi vida de un solo suspiro, como si los últimos 20 años no significaran nada. Me obligué a tragar el nudo que se me formaba en la garganta. La vista fuera de la ventana de mi oficina se volvió borrosa mientras mi mente repasaba las implicaciones. El imperio que habíamos construido juntos, por el que había sacrificado todo, ya no era mío. Había pasado años creyendo que yo era la columna vertebral de Michi Enterprises, que mi padre me veía como su igual, como quien continuaría nuestro legado. Me equivoqué. Gracias por hacérmelo saber, dije, mi voz incluso inquietantemente. Pude escuchar a mi padre dudar al otro lado de la línea. Había esperado algo diferente, un grito, una súplica, tal vez incluso una pelea. Pero no le di nada. Tessa, sé que esto puede parecer injusto. Pero colgué. El silencio en mi oficina me resultaba sofocante. El peso de lo que acababa de suceder me oprimía más que cualquier cosa que jamás hubiera enfrentado. Entonces algo cambió. Inspiré lenta y deliberadamente, calmando el fuego dentro de mí. Él piensa que esto se acabó. Él está equivocado. Michi Enterprises no era solo un negocio, era el sueño de mi padre y de toda mi vida. Había estado allí desde el principio, trabajando a su lado mientras salíamos de la nada. A los 19 años me incorporé oficialmente a la empresa.
Si bien mi padre tuvo la visión, fui yo quien la hizo escalable. Construí nuestras estrategias de inversión, amplié nuestra cartera y nos salvé del borde del colapso financiero más veces de las que podía contar. Y, sin embargo, el año pasado algo había cambiado. Mi padre empezó a excluirme de reuniones clave. Los informes financieros dejaron de llegar a mi escritorio. Mi hermano Liam tomaba las decisiones a puerta cerrada. Liam, el niño dorado, el hijo que mi padre siempre había querido. Mientras yo pasaba mis 20 años en salas de juntas y reuniones de inversionistas, Liam pasaba los suyos en clubes nocturnos y complejos turísticos de lujo, quemando dinero de fondos fiduciarios como si fuera infinito. Nunca le importó la empresa, nunca se ganó su lugar en él. Pero de alguna manera, mi padre lo había elegido a él antes que a mí. Debería haberlo previsto. Los informes desaparecidos, las conversaciones en voz baja entre mi padre y sus abogados, la forma en que Liam de repente se había interesado en la empresa después de años de abandono. Había estado demasiado confiado, demasiado ocupado dirigiendo el negocio para notar que el suelo se movía debajo de mí. Y ahora pensaban que se lo habían llevado todo. Me quedé mirando el escritorio de caoba frente a mí, golpeando rítmicamente con los dedos la superficie lisa. Mi mente ya estaba calculando, revisando años de contratos, estructuras legales y planes de contingencia. De lo que mi padre no se dio cuenta, de lo que Liam no se dio cuenta, fue que yo nunca había jugado este juego a ciegas. Cogí el negro. Tessa, le di todo a tu hermano. Estás fuera por un momento. Pensé que lo había escuchado mal. Las palabras me parecieron extrañas, como si pertenecieran a la pesadilla de otra persona, no a la mía. Apreté con más fuerza mi teléfono, sintiendo el filo de la traición atravesarme. La voz de mi padre era tranquila, demasiado tranquila, como si no estuviera desmantelando el trabajo de toda mi vida de un solo suspiro, como si los últimos 20 años no significaran nada. Me obligué a tragar el nudo que se me formaba en la garganta. La vista fuera de la ventana de mi oficina se volvió borrosa mientras mi mente repasaba las implicaciones. El imperio que habíamos construido juntos, por el que había sacrificado todo, ya no era mío. Había pasado años creyendo que yo era la columna vertebral de Michi Enterprises, que mi padre me veía como su igual, como quien continuaría nuestro legado. Me equivoqué. Gracias por hacérmelo saber, dije, mi voz incluso inquietantemente. Pude escuchar a mi padre dudar al otro lado de la línea. Había esperado algo diferente, un grito, una súplica, tal vez incluso una pelea. Pero no le di nada. Tessa, sé que esto puede parecer injusto. Pero colgué. El silencio en mi oficina me resultaba sofocante. El peso de lo que acababa de suceder me oprimía más que cualquier cosa que jamás hubiera enfrentado. Entonces algo cambió. Inspiré lenta y deliberadamente, calmando el fuego dentro de mí. Él piensa que esto se acabó. Él está equivocado. Michi Enterprises no era solo un negocio, era el sueño de mi padre y de toda mi vida. Había estado allí desde el principio, trabajando a su lado mientras salíamos de la nada. A los 19 años me incorporé oficialmente a la empresa. Si bien mi padre tuvo la visión, fui yo quien la hizo escalable. Construí nuestras estrategias de inversión, amplié nuestra cartera y nos salvé del borde del colapso financiero más veces de las que podía contar. Y, sin embargo, el año pasado algo había cambiado. Mi padre empezó a excluirme de reuniones clave. Los informes financieros dejaron de llegar a mi escritorio. Mi hermano Liam tomaba las decisiones a puerta cerrada. Liam, el niño dorado, el hijo que mi padre siempre había querido. Mientras yo pasaba mis 20 años en salas de juntas y reuniones de inversionistas, Liam pasaba los suyos en clubes nocturnos y complejos turísticos de lujo, quemando dinero de fondos fiduciarios como si fuera infinito. Nunca le importó la empresa, nunca se ganó su lugar en él. Pero de alguna manera, mi padre lo había elegido a él antes que a mí. Debería haberlo previsto. Los informes desaparecidos, las conversaciones en voz baja entre mi padre y sus abogados, la forma en que Liam de repente se había interesado en la empresa después de años de abandono. Había estado demasiado confiado, demasiado ocupado dirigiendo el negocio para notar que el suelo se movía debajo de mí. Y ahora pensaban que se lo habían llevado todo. Me quedé mirando el escritorio de caoba frente a mí, golpeando rítmicamente con los dedos la superficie lisa. Mi mente ya estaba calculando, revisando años de contratos, estructuras legales y planes de contingencia. De lo que mi padre no se dio cuenta, de lo que Liam no se dio cuenta, fue que yo nunca había jugado este juego a ciegas. Cogí el negro. Tessa, le di todo a tu hermano. Estás fuera por un momento. Pensé que lo había escuchado mal. Las palabras me parecieron extrañas,
como si pertenecieran a la pesadilla de otra persona, no a la mía. Apreté con más fuerza mi teléfono, sintiendo el filo de la traición atravesarme. La voz de mi padre era tranquila, demasiado tranquila, como si no estuviera desmantelando el trabajo de toda mi vida de un solo suspiro, como si los últimos 20 años no significaran nada. Me obligué a tragar el nudo que se me formaba en la garganta. La vista fuera de la ventana de mi oficina se volvió borrosa mientras mi mente repasaba las implicaciones. El imperio que habíamos construido juntos, por el que había sacrificado todo, ya no era mío. Había pasado años creyendo que yo era la columna vertebral de Michie Enterprises, que mi padre me veía como su igual, como quien continuaría nuestro legado. Me equivoqué. Gracias por hacérmelo saber, dije, mi voz incluso inquietantemente. Pude escuchar a mi padre dudar al otro lado de la línea. Había esperado algo diferente, un grito, una súplica, tal vez incluso una pelea. Pero no le dije nada. Tessa, sé que esto puede parecer injusto. Pero colgué. El silencio en mi oficina me resultaba sofocante. El peso de lo que acababa de suceder me oprimía más que cualquier cosa que jamás hubiera enfrentado. Entonces algo cambió. Inspiré lenta y deliberadamente, calmando el fuego dentro de mí. Él piensa que esto se acabó. Él está equivocado. Michie Enterprises no era solo un negocio, era el sueño de mi padre y de toda mi vida. Había estado allí desde el principio, trabajando a su lado mientras salíamos de la nada. A los 19 años me incorporé oficialmente a la empresa. Si bien mi padre tuvo la visión, fui yo quien la hizo escalable. Construí nuestras estrategias de inversión, amplié nuestra cartera y nos salvé del borde del colapso financiero más veces de las que podía contar. Y, sin embargo, el año pasado algo había cambiado. Mi padre empezó a excluirme de reuniones clave. Los informes financieros dejaron de llegar a mi escritorio. Mi hermano Liam tomaba las decisiones a puerta cerrada. Liam, el niño dorado, el hijo que mi padre siempre había querido. Mientras yo pasaba mis 20 años en salas de juntas y reuniones de inversionistas, Liam pasaba los suyos en clubes nocturnos y complejos turísticos de lujo, quemando dinero de fondos fiduciarios como si fuera infinito. Nunca le importó la empresa, nunca se ganó su lugar en él. Pero de alguna manera, mi padre lo había elegido a él antes que a mí. Debería haberlo previsto. Los informes desaparecidos, las conversaciones en voz baja entre mi padre y sus abogados, la forma en que Liam de repente se había interesado en la empresa después de años de abandono. Había estado demasiado confiado, demasiado ocupado dirigiendo el negocio para notar que el suelo se movía debajo de mí. Y ahora pensaban que se lo habían llevado todo. Me quedé mirando el escritorio de caoba frente a mí, golpeando rítmicamente con los dedos la superficie lisa. Mi mente ya estaba calculando, revisando años de contratos, estructuras legales y planes de contingencia. De lo que mi padre no se dio cuenta, de lo que Liam no se dio cuenta, fue que yo nunca había jugado este juego a ciegas. Cogí el negro. Tessa, le di todo a tu hermano. Estás fuera por un momento. Pensé que lo había escuchado mal. Las palabras me parecieron extrañas, como si pertenecieran a la pesadilla de otra persona, no a la mía. Apreté con más fuerza mi teléfono, sintiendo el filo de la traición atravesarme. La voz de mi padre era tranquila, demasiado tranquila, como si no estuviera desmantelando el trabajo de toda mi vida de un solo suspiro, como si los últimos 20 años no significaran nada. Me obligué a tragar el nudo que se me formaba en la garganta. La vista fuera de la ventana de mi oficina se volvió borrosa mientras mi mente repasaba las implicaciones. El imperio que habíamos construido juntos, por el que había sacrificado todo, ya no era mío. Había pasado años creyendo que yo era la columna vertebral de Michie Enterprises, que mi padre me veía como su igual, como quien continuaría nuestro legado. Me equivoqué. Gracias por hacérmelo saber, dije, mi voz incluso inquietantemente. Pude escuchar a mi padre dudar al otro lado de la línea. Había esperado algo diferente, un grito, una súplica, tal vez incluso una pelea. Pero no le dije nada. Tessa, sé que esto puede parecer injusto. Pero colgué. El silencio en mi oficina me resultaba sofocante. El peso de lo que acababa de suceder me oprimía más que cualquier cosa que jamás hubiera enfrentado. Entonces algo cambió. Inspiré lenta y deliberadamente, calmando el fuego dentro de mí. Él piensa que esto se acabó. Él está equivocado. Michie Enterprises no era solo un negocio, era el sueño de mi padre y de toda mi vida. Había estado allí desde el principio, trabajando a su lado mientras salíamos de la nada. A los 19 años me incorporé oficialmente a la empresa. Si bien mi padre tuvo la visión, fui yo quien la hizo escalable.
Construí nuestras estrategias de inversión, amplié nuestra cartera y nos salvé del borde del colapso financiero más veces de las que podía contar. Y, sin embargo, el año pasado algo había cambiado. Mi padre empezó a excluirme de reuniones clave. Los informes financieros dejaron de llegar a mi escritorio. Mi hermano Liam tomaba las decisiones a puerta cerrada. Liam, el niño dorado, el hijo que mi padre siempre había querido. Mientras yo pasaba mis 20 años en salas de juntas y reuniones de inversionistas, Liam pasaba los suyos en clubes nocturnos y complejos turísticos de lujo, quemando dinero de fondos fiduciarios como si fuera infinito. Nunca le importó la empresa, nunca se ganó su lugar en él. Pero de alguna manera, mi padre lo había elegido a él antes que a mí. Debería haberlo previsto. Los informes desaparecidos, las conversaciones en voz baja entre mi padre y sus abogados, la forma en que Liam de repente se había interesado en la empresa después de años de abandono. Había estado demasiado confiado, demasiado ocupado dirigiendo el negocio para notar que el suelo se movía debajo de mí. Y ahora pensaban que se lo habían llevado todo. Me quedé mirando el escritorio de caoba frente a mí, golpeando rítmicamente con los dedos la superficie lisa. Mi mente ya estaba calculando, revisando años de contratos, estructuras legales y planes de contingencia. De lo que mi padre no se dio cuenta, de lo que Liam no se dio cuenta, fue que yo nunca había jugado este juego a ciegas. Cogí el negro. Tessa, le di todo a tu hermano. Estás fuera por un momento. Pensé que lo había escuchado mal. Las palabras me parecieron extrañas, como si pertenecieran a la pesadilla de otra persona, no a la mía. Apreté con más fuerza mi teléfono, sintiendo el filo de la traición atravesarme. La voz de mi padre era tranquila, demasiado tranquila, como si no estuviera desmantelando el trabajo de toda mi vida de un solo suspiro, como si los últimos 20 años no significaran nada. Me obligué a tragar el nudo que se me formaba en la garganta. La vista fuera de la ventana de mi oficina se volvió borrosa mientras mi mente repasaba las implicaciones. El imperio que habíamos construido juntos, por el que había sacrificado todo, ya no era mío. Había pasado años creyendo que yo era la columna vertebral de Miche Enterprises, que mi padre me veía como su igual, como quien continuaría nuestro legado. Me equivoqué. Gracias por hacérmelo saber, dije, mi voz incluso inquietantemente. Pude escuchar a mi padre dudar al otro lado de la línea. Había esperado algo diferente, un grito, una súplica, tal vez incluso una pelea. Pero no le di nada. Tessa, sé que esto puede parecer injusto. Pero colgué. El silencio en mi oficina me resultaba sofocante. El peso de lo que acababa de suceder me oprimía más que cualquier cosa que jamás hubiera enfrentado. Entonces algo cambió. Inspiré lenta y deliberadamente, calmando el fuego dentro de mí. Él piensa que esto se acabó. Él está equivocado. Miche Enterprises no era solo un negocio. Era el sueño de mi padre y de toda mi vida. Había estado allí desde el principio, trabajando a su lado mientras salíamos de la nada. A los 19 años me incorporé oficialmente a la empresa. Si bien mi padre tuvo la visión, fui yo quien la hizo escalable. Construí nuestras estrategias de inversión, amplié nuestra cartera y nos salvé del borde del colapso financiero más veces de las que podía contar. Y, sin embargo, el año pasado algo había cambiado. Mi padre empezó a excluirme de reuniones clave. Los informes financieros dejaron de llegar a mi escritorio. Mi hermano Liam tomaba las decisiones a puerta cerrada. Liam, el niño dorado, el hijo que mi padre siempre había querido. Mientras yo pasaba mis 20 años en salas de juntas y reuniones de inversionistas, Liam pasaba los suyos en clubes nocturnos y complejos turísticos de lujo, quemando dinero de fondos fiduciarios como si fuera infinito. Nunca le importó la empresa, nunca se ganó su lugar en él. Pero de alguna manera, mi padre lo había elegido a él antes que a mí. Debería haberlo previsto. Los informes desaparecidos, las conversaciones en voz baja entre mi padre y sus abogados, la forma en que Liam de repente se había interesado en la empresa después de años de abandono. Había estado demasiado confiado, demasiado ocupado dirigiendo el negocio para notar que el suelo se movía debajo de mí. Y ahora pensaban que se lo habían llevado todo. Me quedé mirando el escritorio de caoba frente a mí, golpeando rítmicamente con los dedos la superficie lisa. Mi mente ya estaba calculando, revisando años de contratos, estructuras legales y planes de contingencia. De lo que mi padre no se dio cuenta, de lo que Liam no se dio cuenta, fue que yo nunca había jugado este juego a ciegas. Alcancé el negro.